fue el último comisionado general de la Policía Federal antes de convertirse en lo que hoy conocemos como la Guardia Nacional. Abogado especialista en procesos penales y un policía orgulloso de sí, aquí nos advierte sobre los riesgos de que el gobierno desdeñe a la sociedad, pues con ello se rompe el equilibrio social y le sobrevienen un estado fallido o guerra civil. Igual de directo y llano, Así seguiría siendo. sin temor a la verdad, Absolutamente consciente de que hay que hablar con la verdad. sin temor al conocimiento. Al contrario, ¿Usted no confunde percepción con hechos? no de ninguna manera. ¿Igual de preciso y riguroso en los estudios? Siempre hay que procurar rigor en el ámbito que sea. ¿Todavía da clases en el desempeño de combate contra el crimen? Sí, y espero hacerlo el resto de mi vida. ¿A gusto consigo mismo? Sí, ¿Usted es hechura de Slim? no soy hechura de una parte muy importante de su trabajo filantrópico, que fue el apoyo a estudiantes universitarios. ¿Lo logrado es bien habido? Siempre bien habido, si no, no es logro. ¿Propiedades en orden? Sí, absolutamente, tengo pocas, pero todas en orden. ¿Dinero bien resguardado? Sí, en los bancos. ¿Se hizo de mucho dinero? No, en el servicio público difícilmente se puede hacer de mucho dinero. ¿Sí? Sí, ¿No recibió mordidas? no, absolutamente, las desprecio. ¿Ni porque están de moda? No, es una práctica que ha dañado mucho la credibilidad de las instituciones. Aquí también le preguntamos si le molestaba la mentira. Me molesta y me irrita bastante a la fecha. La honorabilidad sin fisuras. La honorabilidad tiene que mantenerse intacta. Es de las pocas cosas que uno puede administrar y procurar. ¿Obedecer es un honor? Obedecer a veces es una obligación y si se acompaña del honor, que mejor. ¿Y se debe obedecer sin resistencia? No, se debe obedecer cuando existe un mandato de ley al que uno decidió someterse. Por cierto, ¿sigue con el mismo régimen de entrenamiento y ejercicio? He procurado retomar el ejercicio que no podía ser producto del trabajo extenuante que tenía. ¿Uso y disfrute de estupefacientes? Nunca en la vida, jamás, ni por curiosidad, ¿Jamás? jamás, ¿Coca? jamás. ¿Marihuana? En alguna etapa de mi vida estudiantil estuve muy cerca del medio donde se fumaba y tuve, desde luego, en algún momento el contacto con un carrufo de marihuana en un concierto del Tri en Seúl. ¿Ni al amanecer? Nunca, ¿Mm? jamás, ¿Ni al escuchar las mañaneras? nunca. En ninguna circunstancia se justifica el uso de esta droga, al menos en mi vida. ¿Son infumables? Las mañaneras son un ejercicio de comunicación que hay quienes gozan y como mexicanos nos enteramos todos los días de lo que sucede. Ha de ser difícil ser policía en este país. No solo en este país, en cualquiera, pero particularmente en México, sigue siendo un papel muy complicado, difícil de entender. ¿Ya vio una película de policías? Sí, ya la vi, La radiografía de una profesión en total abandono. pero es un buen recordatorio de las condiciones de la policía. ¿En verdad 6 meses son suficientes para ser policía? No, son 6 meses en que se puede adquirir conocimiento básico policial. 6 meses bastan para aprender a matar. No es la tarea del policía, un policía tiene que aprender a investigar y a poner a disposición. ¿Un buen policía es corrupto? Un buen policía combate la corrupción. ¿Un buen policía es sumiso? Un buen policía es disciplinado, pero tiene criterio. Un policía tiene que tener criterio. Tiene que ser disciplinado, pero con criterio. ¿Un buen policía es leal? Sí, claro, por supuesto. La lealtad es una de las condiciones sine qua non para ser policía. Leal hasta la complicidad. Leal con su país, con su corporación. La complicidad no tiene nada que ver con la lealtad. En fin, nostalgia por el poder de mando. Nostalgia por poder construir y hacer cosas desde la función policial. Nostalgia por el uso de la fuerza. Nostalgia por usarla en beneficio de los demás. Claro que sí. ¿Qué quedó de su paso como comisionado de la Policía Federal? Me parece que algunos procesos que están ahí, como la unidad de medidas cautelares, la policía procesal y pues el trabajo realizado con quienes todavía siguen trabajando en esta función. Diría que dio buenos resultados. Diría que siempre hay mucho más por hacer y que dejamos todo lo que estaba en nosotros para hacer buenas cosas. De hecho, las cifras dicen que ahora se ha matado a más que en el sexenio de Peña Nieto. Creo que es un indicador que no refleja ni antes ni después,
el trabajo toral de las policías. A propósito, ¿sabe cuándo el pacto de Peña Nieto y AMLO caduca? Desconozco si haya habido un pacto y no es el tema que a mí me competa. Yo soy entrado en la seguridad. ¿No pactaron impunidad? No tengo la más remota idea de cuál haya sido el diálogo entre ellos. Quiero creer que no. ¿A usted no le han llamado a declarar por los hechos del pasado? A mí me han pedido rendir cuentas sobre ciertos hechos y he estado cumpliendo cabalmente, lo seguiré haciendo siempre. ¿Lo que vio ya lo contó? Lo que me han preguntado, formalmente lo he contestado. ¿Incluso de García Luna? No, no ha sido un tema para el que me hayan citado y no veo por qué me tendrían que citar para ¿Es eso. inocente? No sé, él está en un proceso en Estados Unidos y creo que corresponde a nosotros esperar lo que señalen las autoridades judiciales en ese país. ¿Usted trabajó con él? Yo trabajé en la Secretaría de Seguridad Pública Federal bajo el mando del ingeniero García Luna, igual que miles de mexicanos. ¿Hizo negocios con él? Nunca tuve la posibilidad de convivir o platicar con él. Él era el mando de toda la corporación, de toda la institución. Nunca. No, tuvimos el contacto natural de quien trabaja en una institución, no era mi jefe inmediato. ¿Por qué se propagó la confusión de su rostro con Iván Reyes? Por un error de comunicación de algún medio que confunde la imagen donde yo informo de esa entrega y la utilizan para ilustrar el rostro de quien no conocían. Y la irresponsabilidad de algunos medios ha hecho que ese error prevalezca. ¿Miente Iván Reyes? No sé si miente Iván Reyes. Lo que sí sé es que él traicionó a la corporación. Por cierto, ¿a qué carteles vendía información el ex policía Reyes? Él trabajaba para los intereses de un grupo radicado en el estado de Sinaloa. ¿Con esos testigos está hecha la investigación de García Luna? Desconozco y creo que no se conocen los detalles de esa investigación, salvo lo que ha trascendido mediáticamente. En todo caso, ¿es creíble que un alto mando como García Luna estuviera coludido con el crimen? Me parece que son cosas que tienen que quedar comprobadas en un expediente judicial. ¿Estaría coludido? Desconozco. Quisiera creer que el proceso y la sentencia nos van a dar la información que todos como mexicanos queremos. ¿Estaría más o menos coludido que el general Cienfuegos? Yo desconozco, insisto, esto es tema de instancias judiciales. ¿Hay que temerle a los militares? A los militares hay que respetarlos y hay que entender su función. ¿Obedecer sin restricciones? No es obedecer sin restricciones. Hay leyes que ponen límites a todo ejercicio de la fuerza. Cuando usted dejó la Policía Federal, ¿cuántos militares estaban en la corporación? Había militares en condiciones de retiro que fueron la base de la Policía Federal Preventiva. No tengo el dato exacto. ¿Cuántos eran? Pocos, en realidad. ¿Sabe que ahora, según el INEGI, 7 de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional son marinos o militares? Sí, sí tengo la información. ¿Eso no es militarizar? Eso es dotar a una corporación de capacidades 100% construidas desde la perspectiva militar. Si ya tomaron la Guardia Nacional, ¿qué otros poderes les resta por tomar? Ahí me corresponde analizar los que tienen que ver con seguridad. Además, otra policía naval. Son funciones distintas. Hay una función policial que es la que encabeza la Guardia Nacional. Las otras siempre han existido, además. ¿Esa ley es copia del modelo venezolano? Hay una reforma constitucional que todavía tiene que aclararse por qué no se está actuando conforme a ella. Pero me parece que no tiene nada que ver con el modelo venezolano esa reforma. ¿No vamos hacia allá? Me parece que la Guardia Nacional tiene una naturaleza distinta a la Guardia Bolivariana. Me parece que es tiempo todavía muy poco como para determinar el rumbo. No me parece que vaya hacia allá. ¿Hay que esperar que llegue? Hay que esperar a que se empalme esta Guardia Nacional con los procesos de investigación policial y su impacto en ellos. ¿Qué no observa en AMLO visos de autócrata? Yo no he visto y he analizado desde otra perspectiva que no es el de la seguridad. ¿Gobernar a decretazos no es de autócratas? Insisto, yo lo que tengo en mi radar, que es la seguridad, claro que hay muchas cosas que explicar, pero sería incapaz de pronunciarme así sobre el presidente. Este 2022 se consumará la militarización. A mí me parece que lo que va a hacer el próximo año es el año definitivo para modificar aquello que se tenga que modificar y empalmar este gran cuerpo con los esfuerzos civiles necesarios en los estados. Así lo quisiera ver. El presupuesto incrementó 70%. Sí, sí. AMLO querrá un militar para sustituirle en 2024.
Desconozco cuáles sean sus planes de sucesión. Me rijo igual que muchos por los medios y me parece que no he visto a un militar en esa posición. ¿Quiénes lo evitarían? No sé si sea una cuestión de evitar o que esté o no en el radar del presidente pensar en algún militar. No, no creo que sea un tema hoy por hoy. ¿A poco no ve al ejército en promoción de votos para la Cuarta Transformación? Yo veo al ejército como siempre lo he visto, como una fuerza que resguarda los intereses de la soberanía nacional y así los quiero seguir viendo. Hay contrapesos. Debería de haberlos, debería de haberlos. ¿Olga Sánchez Corderos es un contrapeso? Me parece que la ministra tiene un lugar en la historia por ser la primera mujer en esa cartera. Desconozco hoy si ella misma quiera verlo. ¿La sumisión tiene precio? Sí, por supuesto, y un costo muy alto. La sumisión sin condiciones no debería existir. Ha de ser difícil ser policía en este país, ¿no? Es muy complicado ser policía. Por cierto, en la antes Policía Federal y la hoy Guardia Nacional los obligaban a callar. No, me parece que es la diferencia en una instancia civil. ¿Sí? ¿Es un principio de la corporación encubrir a los mandos? Jamás. ¿A callar hasta la complicidad? No, no debería ser. Si un guardia nacional ve a un mando suyo compañero ejecutar a un sospechoso, ¿lo debe denunciar o callar? Absolutamente lo tiene que denunciar. Igual si es testigo de una ejecución extrajudicial, ¿debe callar o denunciar? Denunciarlo en cuanto suceda y evitar participar de ellas. Igual si un guardia nacional ve a otros compañeros secuestrar a personas para después entregarlas al crimen, ¿debe denunciar o callarse? Denunciar y evitarlo. Hacer todo por evitar que alguien se ponga por encima de las facultades de la corporación. ¿No es la mejor defensa la transparencia? Sí, es una de las herramientas. En temas de seguridad hay límites y se entienden. Seamos serios, ¿qué vino a hacer Luis Rodríguez Bucio con la Guardia Nacional? Me parece pues que primero darle cauce, organizarla. Siempre es difícil dar un primer paso y a él le correspondió darlo. ¿Los generales están inquietos? No sé, no he platicado con muchos. Me parece que el ejército siempre ha tenido la misma misión e insisto, la seguirán teniendo. ¿Los generales son intocables? No, la historia nos demuestra que no. Y creo que la institucionalidad en ellos debería de ser hoy más que nunca una de sus cartas de presentación. La impunidad goza de buena salud en la milicia. No sé de casos que no se hayan sancionado y creo que el fuero militar también tiene su propio margen de actuación. Hay que estar muy pendientes de que ningún exceso se quede sin castigar por cualquiera de los fueros. Solo por el dato histórico, ¿sabe usted qué acordaron AMLO y la Sedena en aquella reunión del 2018? No, no sé. Me queda claro que hubo un diagnóstico erróneo de la Policía Federal, pero no sé si sea un diagnóstico elaborado por ellos o por quién. Lo cierto es que siempre he dicho que el diagnóstico sobre la Policía Federal fue en el menor de los casos errado. Desde ahí AMLO cambió su narrativa para el combate al crimen. Creo que sí, fue el punto de partida en donde él decide ir con las Fuerzas Armadas. Ahí estaba el general Cienfuegos. Ahí estaban todos los militares de alto rango. Por cierto, un militar es un albañil, De ninguna manera, un militar es un constructor de muchas cosas en momentos que se requiere. un militar es un ferrocarrilero, Un militar es lo que les diga su especialidad que son. un militar sabe hacer negocios con empresas fantasmas. Desconozco, no tengo idea de eso. Falta que también nos diga que un militar es un pueblo uniformado. Un militar es un representante de la nación y si en ello se consideran pueblo, no tengo ningún problema con ello. Este pueblo ahora mismo se está matando entre sí. Si ponemos en la misma baraja de pueblo a quienes tienen poco aprecio por la vida como los delincuentes, sin duda alguna, un sector del pueblo está matando a otro. Cada hora asesinan a 5 personas en este país. Es un dato lamentable. Cada 2 horas una mujer es asesinada en este país. Es triste y hay que trabajar en ello. No podemos dejar de hacerlo desde afuera, desde la sociedad y desde las instituciones. Solo de enero a agosto asesinaron a 700 niños en este país. Eso habla del enorme desprecio por la vida que tiene un sector de la criminalidad que está en las calles. Ahora mismo están violando a una mujer. Muy lamentable. Cada 4 minutos es violentada, golpeada una mujer en este país. Hay que exigir que existan instancias correctas para denunciar y disminuir esos datos. Cada día 4 secuestros denunciados. Es una cifra que tristemente
refleja lo peor de la criminalidad. El secuestro es un delito que daña y lacera a toda la sociedad. Y usted no se pregunta dónde están los policías en este país. Sí, pero como conozco el tema, sé que no todo está en manos de los policías. Ahora mismo están levantando a un joven para esclavizarlo en laboratorios clandestinos. Desconozco, ojalá que ese tipo de casos cada vez sucedan menos. Existe, es una realidad, no podemos negarlo. ¿Todo joven es un criminal? De ninguna manera. Todo joven es un proyecto de vida que hay que cuidar para S- que haya gente de bien. ¿Sabe cuántos jóvenes son extorsionados y violentados todos los días en este país? Hay muchos, lamentablemente, por malas prácticas. Hoy, cada 2 minutos, hay un asalto a mano armada. Es uno de los reflejos de la criminalidad en cualquier parte del mundo. El dato en nuestro país, claro que lacera, y creo que ha habido avances en algunas zonas. Solo en 2020, con la pandemia, 21 millones de mexicanos fueron víctimas de delitos. Es un dato que creo obedece mucho a la propia dinámica de la delincuencia. ¿Hasta cuántos muertos vale un gobierno? Yo creo que el tema de los muertos duele, lacera, pero no tendría que ser el indicador que juzgue la actuación de un gobierno. Hay que voltear a ver también otros factores. ¿Hasta cuántos asesinatos vale toda una Guardia Nacional? Yo creo que no tendría que ser el único indicador. Se le tiene que empezar a juzgar a la Guardia a partir de las detenciones de estos generadores de violencia. Siempre me ha parecido una injusticia atribuir las muertes a quienes tratan de evitarlas. Si este Estado no garantiza mínimo la seguridad a los ciudadanos, es un Estado fallido. El Estado también tiene a la sociedad como un componente y todos somos corresponsables en algo y hay que hacerlo. Si este gobierno no garantiza mínimo la protección, ¿no es un gobierno fallido? Cualquier gobierno está obligado a trabajar por evitarlo, pero insisto, no es el único indicador. A mí me parece que todos los gobiernos, incluyendo el actual, hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿Por qué no se reconoce que este es un Estado fallido? porque estamos muy lejos de serlo. Ya hay corporaciones de policías desplazadas por el avance del crimen. Es una realidad muy triste, sobre todo en ciertos municipios. Este es el país que somos. Este es el país que hoy exige que hagamos algo para rescatarlo. Abrazos, no balazos. Una buena intención, imposible de llevar a la práctica. ¿Cuándo se asumirá que este gobierno ha fracasado con el combate al crimen? Cuando termine y la historia juzgue. Mientras, nos corresponde apoyar los esfuerzos en curso, nos gusten o no. Ahora hasta drones dirigidos son utilizados por el crimen. El crimen trata de ir un paso adelante de las capacidades para perseguirlo. El terror. El terror es una de las manifestaciones de la criminalidad. ¿Debe entonces declararse como actos terroristas las bandas del crimen? No, yo me he manifestado porque ciertos hechos no pueden confundirse con terrorismo y hay algunos cuya atrocidad amerita ese trato, pero no puede generalizarse. ¿Eso que lo escuchan las víctimas? No, al contrario, insisto, hay actos que merecen ser tratados así, pero generalizar nos lleva a un régimen de excepción que es muy complicado judicialmente acreditar. Obedecer sin resistencia. Obedecer sin resistencia, nunca. Obedecer en el marco de la ley siempre. Ha de ser difícil ser policías en ese país, ¿no? Es muy difícil. ¿Cuántos de los que nos están viendo quisieran a sus hijos en la policía? ¿Un buen policía es corrupto? Un buen policía combate la corrupción y la desprecia. ¿Tiene hijos, don Manuelito? Sí, tengo 2 niñas. ¿A ellos les diría que el país va bien? A ellas les diría que hagan lo que les corresponde para que el país sea mejor. ¿A ellos les diría que confíen en el ejército? A ellas les diría que sigan confiando en las instituciones. El día que dejen de confiar en ellas, estaremos perdiendo algo de lo que hemos construido. ¿Esta generación será responsable de la militarización del país? Esta generación será responsable si no ponen su grano de arena para mejorar aquello que se tenga que mejorar. Ese es el gobierno de este país que somos. El gobierno, insisto, que durará 6 años y vendrá otro. México es más allá de los gobiernos sexenales. Hay salida. Claro que hay salida y todo ha sido un proceso, la historia así lo demuestra. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que allá donde la gente se aleja de las instituciones, desdeñan a los gobiernos y el gobierno desdeña a la sociedad, se rompe todo equilibrio y sí, ahí sobrevienen los estados fallidos y sobrevienen las grandes tragedias,
las guerras civiles. ¿Eso vendrá en el 2022? No, no veo un escenario así. Yo veo a mucha gente tratando de construir, de criticar, de abonar. Yo no veo un país en llamas. Quiero ver un país con un debate, sí, que ha tendido a polarizarse, pero del cual vamos a salir fortalecidos. Así lo espero en la materia de seguridad, que es la mía.